COPAS. ¿Listo? Entonces, la clase pasada hablamos o buscamos algo sobre qué era el COPAS. Ustedes me mencionaban algo. ¿Qué era o qué es? Bueno, ahí dice, les dejé en la diapositiva. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Sí, señor. Bueno, entonces, ¿qué es el COPAS? ¿Y qué debemos saber sobre el COPAS? Bueno. Entonces, el COPAS es el Comité de Salud y Seguridad en el Trabajo. Se llama Comité Paritario de Salud, anteriormente llamado COPASO, que era el Comité Paritario de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial, ¿cierto? Cambió el nombre con las modificaciones que se hicieron desde el 2019, cambió el nombre a COPAST, ¿cierto? Bueno, ¿qué es? Bueno, Termina y de bueno, comerse mi papá, ahorita, ¿qué es eso, la basura? ¿cómo? ¿Me repites, por favor? Bueno, no entendí. Les comentaba, qué funciones hace el COPAS o el Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo? Recuerden que anteriormente hablamos de salud ocupacional, hoy en día hablamos de salud y seguridad en el trabajo, ¿cierto? Bueno, entonces, este es un órgano de participación y vigilancia dentro de la empresa, ¿sí? O sea, funciona dentro de la organización. Bueno, y se dedica a prevenir accidentes y enfermedades laborales. Nosotros llamamos enfermedades laborales ¿a qué? ¿Qué es una Una mala enfermedad fuerza, laboral? Sí, pero dame más. de pronto alguna pérdida de algún, no sé, digamos en lo que dices, de alguna empresa. Entonces las que manejan máquinas, de pronto la pérdida de un dedito o algo. Ujú. Pero eso serían accidentes laborales, ¿cierto? O sea, obviamente es un caso muy desafortunado, sí, un infortunio eso, pero pues el término son accidentes laborales. Se llaman enfermedades laborales, escúchenme bien, a las que se generan por el desarrollo de una labor en específico, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes lo han escuchado, la enfermedad del túnel del carpio, o el túnel del carpo. Entonces, ¿qué es el túnel del carpo? ¿Sí lo han escuchado? Sí, está en las manos por, Sí. digamos, el teclado, por... ¿Y por qué se llama Yo así? tengo- donde yo trabajé, había una compañera que la operaron de eso por movimientos repetitivos en armado de ramos, flores. Sí, pasa muchísimo en las empresas que se dedican a la manipulación o a mover mucho las manos. Bueno, pero ¿por qué se llama carpo o carpio? Bueno, entonces, ¿por qué se llama así? Resulta que en nuestras manos, cuando nosotros movemos nuestros dedos, mejor dicho, los músculos que hacen mover nuestros dedos están en el brazo y los tendones que se conectan con los dedos pasan a través de un túnel que queda en la muñeca, ¿sí? Y el hueso se llama el carpo y el metacarpo. Resulta que cuando esos tendones se inflaman por el uso repetitivo, entonces ya no caben dentro de ese conducto pequeño por eso se llama túnel, porque es un conducto donde van todos los tendones que se conectan con la mano. Al inflamarse los tendones, pues no se pueden mover y produce mucho dolor. Y aparte del dolor, también la persona no puede mover con facilidad los dedos. Bueno, entonces, ¿pero qué es lo que sucede? A diferencia que, como me lo mencionaba la compañera anteriormente, esta es una enfermedad derivada del ejercicio repetitivo. En cambio, como lo mencionábamos antes, era un accidente que sucedió de improviso, ¿sí? Por eso se llaman
em, accidentes y enfermedades laborales. Accidentes las que suceden de imprevisto y las enfermedades laborales las que van ocurriendo o las que se van generando a través del tiempo por el uso inadecuado. Es más, por la posición, por los ojos mirar una pantalla, por la columna estar mucho tiempo sentados, las venas varices que salen no solo por estar parados, sino también de estar sentados, se pronuncian las venas varices, tanto en mujeres como en hombres, porque antes se tenía la concepción de que las varices solo se le inflamaban a las mujeres. No, hay en mujeres, hombres, nos dan enfermedades muy similares. Es más, el cáncer de mama no solo le puede dar a las mujeres, hay hombres que también les da cáncer de mama, porque pues lo que sucede es que el hombre también las tiene, pero obviamente las tiene menos desarrolladas. ¿Listo? Entonces, pues, como dice el cuento, no por hacer guerra de sexos, de que los hombres para acá, las mujeres para allá, no. Funcionamos de alguna u otra forma muy parecido. Bueno, entonces, y otra cosa muy importante, promueve también el ambiente seguro. Recuerden que en nuestra primera presentación hablábamos que no solo son las condiciones físicas, también influyen mucho las condiciones mentales y las condiciones sociales de una persona que se dedica a desarrollar alguna actividad o alguna labor. ¿Listo? Bueno, esta partecita sí hay que tener, deben tenerla muy presente. ¿Quién me lee esta diapositiva, por favor? Nadie, se nos olvidó leer. Marco legal, ¡Ay, creado sí mediante, sabemos! creado mediante la resolución del 2013-1986 en Colombia, hace parte del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, SST, está reglamentado Sí, también en el decreto 172 del 2015 y es de obligatorio cumplimiento en todas las empresas con más de 10 trabajadores. correcto. Anteriormente se clasificaban las empresas cuando existían las sociedades. Recuerden ustedes que era sociedad anónima, sociedad, empresa unipersonal, SAS o sociedad por acciones simplificadas, empresa en comandita. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿No? Que ustedes han visto, por ejemplo, las empresas de transportes que tienen LTDA, que es limitada. ¿Sí? Que hoy en día se utilizan la SAS, por ejemplo, no sé, papelería, no sé, quiéncito, SAS, ¿sí? Esa es una, digámoslo así, es una figura legal en Colombia de cómo está constituida la empresa. ¿Por qué les digo esto? Anteriormente se le llamaba sociedades anónimas o a las empresas con más de 50 trabajadores, 50 trabajadores. Hoy en día también no solo tiene que ver la cantidad de trabajadores, sino el capital o la cantidad de dinero con la que se constituye la empresa. ¿Esto para qué? Esto porque, como ustedes lo ven, también tiene implicaciones legales que la empresa tenga más trabajadores o tenga menos trabajadores. Las responsabilidades son más grandes. Obviamente que también se tiene que tener en cuenta el nivel de ingresos, la actividad económica, digámoslo así, como toda la parte de dinero, toda la parte documental. ¿Listo? Bueno, entonces hay que tener presente esto. Resolución 2013 de 1986, Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo. Era paritario porque era por pares. Creo que está más adelante la explicación. Listo. ¿Quién me continúa con esta diapositiva, por favor? Objetivos del COPAS. Promover la salud y seguridad en el trabajo. Vigilar el cumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo. Fomentar la participación activa de los trabajadores. Asesorar el diseño de programas preventivos. Apoyar las investigaciones de incidentes y accidentes. Listo. ¿Qué diferencia hay entre un incidente y un accidente?
algo que se puede prevenir y un accidente que ya sucedió. Muy bien, muchísimas gracias. Un incidente es algo que se puede prevenir, algo que no llegó a convertirse en accidente y se puede prevenir, se pudo controlar. Y los accidentes cuando ya sucede la acción o la situación en la que hay alguna actividad genera un daño a un trabajador o a una persona. Muy bien, muchas gracias. Entonces, siempre el objetivo del COPAS es seguir velando por la salud y seguridad en el trabajo de cada uno de los trabajadores. ¿Listo? Bueno, ¿cómo se conforma? ¿Quién me lee esta diapositiva? Otra. ¿No? Entonces, Laura. Hola, Laura. Hola, qué pena que se me salió de la reunión. Bueno. Entonces, en forma de castigo por salirte del salón, vas a leer esta diapositiva. ¿Cómo se conforma? Es Sí. paritario, igual número de representantes de empleador y trabajadores, representantes de los trabajadores elegidos por votación secreta, representantes del empleador designados por la empresa, debe incluir principales y suplentes. El periodo de gestión es de 2 años. Listo, muy bien, muchas gracias. Entonces sí, básicamente eso es lo que pasa cuando se conforma el comité paritario. Se llama paritario porque es igual la misma cantidad tanto de trabajadores como de empleadores, ¿cierto? O sea, como ¿cómo decirlo? Como los administrativos de la empresa con los trabajadores que están en una planta de producción o en algún sitio en específico, ¿listo? Bueno, el periodo de gestión es de 2 años, ¿sí? El COPAS, cuando se elige, se dura la vigencia de su nombramiento es de 2 años para este caso. ¿Listo? Debe haber igual número de trabajadores e igual número de empleadores. A ver si me reproduce este video. Vamos a ver si me dicen si lo escuchan. Ahí está sonando, ¿escuchan? No, ¿Sí escuchan? ¿No? Sí, señor. Ok. Sobre los comités organizacionales. Primero, designación de presidente y secretario del comité. Para el COPAS, el empleador solo puede determinar quién será el presidente, pero no puede participar en la decisión que tome el COPAS para elegir a su secretario. Por otro lado, el comité de convivencia laboral deberá elegir por mutuo acuerdo entre sus miembros a un presidente y a un secretario, sin intervención del empleador. Segundo, votación. Para la votación del comité de convivencia laboral, los trabajadores elegirán a sus representantes a través de votación secreta que represente la expresión libre. Por su parte, respecto al COPAS, el artículo 5 de la resolución 2013 de 1986 solo establece que la votación debe ser libre. Por tanto, se debe buscar un mecanismo en el que el trabajador no se sienta coaccionado a elegir a un candidato y que realicen su votación teniendo en cuenta sus preferencias reales. Tercero, ¿cómo es la postulación en los comités? La inscripción de candidatos como representantes de los trabajadores debe ser voluntaria. El representante de los trabajadores no deberá ser postulado por el empleador ni por sus compañeros. ¿Tienes alguna otra duda sobre cómo se conforman estos comités? Por favor, déjala en los comentarios y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué vimos en ese video? ¿Cómo se conforman
los, cómo se conforma el COPAS en las empresas, ¿sí? Entonces, ¿quiénes van a ser los representantes de los trabajadores y quiénes los de los empleadores? ¿Listo? Entonces, así es como se lleva a cabo el COPAS. Bueno, acá nosotros en esta tablita hay un número de integrantes más o menos aproximado de la cantidad de miembros dependiendo de los trabajadores totales de la empresa. ¿Sí, listo? Entonces dice menos de 10 trabajadores, como lo vemos en la tablita, va a haber un trabajador, mínimo uno, máximo dos, de tanto de trabajadores como empleadores. Y para esto debe ser la misma cantidad, no pueden ser dos empleadores y un trabajador, no, tiene que ser la misma cantidad de personas. Tenemos también de 50 a 99, dos personas, en este caso serían cuatro, de 500 a 1000 trabajadores serían prácticamente seis personas, 12 personas como máximo, y más de 1000 trabajadores totales en la empresa. Ya serían como 16 personas las que conforman el COPAS. ¿Listo? Mínimo 4, máximo 8, pero siempre en pares. Bueno, entonces, ¿cuáles son las responsabilidades? Porque cuando se genera el COPAS, no hay nada que les parezca más aburridor a la gente que tener una reunión que trate sobre salud y seguridad en el trabajo. Como vemos ahí en la imagen, están como mero, les da sueño, les da pereza, los otros están jugando por allá y la persona que está explicando prácticamente se le va el tiempo explicando de qué elementos o cómo brindar protección, cómo hacer los procedimientos de una manera para tal que no genere accidentes y los trabajadores no les ponen atención. Entonces, pues, hoy en día la responsabilidad es de parte y parte. Entonces, responsabilidad es del empleador y del trabajador. ¿Listo? Bueno, entonces las responsabilidades del empleador, ¿cuáles pueden ser? Designar a sus representantes en el comité, porque recuerden que la empresa designa a los representantes, no son escogidos como voto popular como los trabajadores. Brindar recursos y facilidades para el funcionamiento del COPAS. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, están en una empresa y la gente se quiere reunir a hacer un comité con el COPAS, pues la empresa les debe dejar el tiempo para que lo hagan. Y es un tiempo donde la empresa va a seguir pagando, pero lo van a desarrollar, pero esa actividad la van a desarrollar dentro de la misma empresa. ¿Sí me hago entender? Entonces, les deben dar el tiempo para que para que los trabajadores se reúnan, darle las instalaciones y pues obviamente eso estaría dentro de su jornada laboral. ¿Listo? Como dice, los tiempos necesarios para que ejerzan sus funciones. Y otra cosa, cuando se reúne el comité del COPAS, pues casi siempre es para debatir condiciones inseguras que pueden estar en la planta. Entonces, ¿cuál es lo ideal? Lo ideal es que la empresa em, cumpla con las sugerencias que hace este comité, porque así se va a dar cumplimiento al COPAS y a la reglamentación que digamos que se manejan las empresas. ¿Listo? Al igual que la empresa, los trabajadores también tienen responsabilidades, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es una de las responsabilidades de los trabajadores? Elegir a sus representantes, ¿sí? Porque este sí se hace por votación. Reportar condiciones inseguras que se presenten en cualquier momento, a cualquier hora en la planta, o en la planta de producción o en la planta exploratoria, como se veía también que son otras maneras de distribuir el trabajo. Bueno,
Entonces, reportar las condiciones seguras, participar activamente siempre en todos los comités y todas las situaciones, cumplir con todas las normas establecidas. Por eso, muy seguramente, si ustedes han trabajado en flores, han trabajado en empresa, pues se obligan a estar utilizando todos los implementos de protección personal, que como la clase pasada lo habíamos dicho, se llaman hoy en día los EPI o elementos de protección individual. ¿Listo? Cumplir con las normas establecidas y apoyar todas las iniciativas que el COPAS quiera hacer para mejorar las condiciones de los trabajadores. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? No, ¿Ninguna? señor. No, señor. ¿Ya se durmieron como Homero? Bueno, ahora bien. Entonces, ¿cuáles son las funciones? Recuerden que esas son las responsabilidades de los trabajadores, pero ¿cuáles son las funciones? Las funciones son, bueno, ¿quién me lee? Porque solo hablando yo. Funciones principales del COPAX. Ajá, Proponer y participar en campañas de prevención. Promover el uso adecuado de los elementos de protección personal. los EPI, Pa- sí. Participar en investigaciones de accidentes de trabajo. Realizar inspecciones periodísticas de seguridad. Listo. Servir, servir como, ay, ya no se ve, Como puente. no se ve bien, profe. Servir Servir. como puente de comunicación entre trabajadores y empleadores. Muy bien, muchas gracias. Sí, entonces básicamente es eso. ¿Alcanzas a ver esta? Mm, mm. Entonces acá nos dice, Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo se encarga de garantizar que los riesgos de accidentes y enfermedades ocasionados por el trabajador, por el trabajo como tal, se eviten. Por eso, sus integrantes deben promover y vigilar los reglamentos de salud y seguridad en el trabajo de la empresa. La conformación del COPAS indica que se deben regir los principios de prioridad, igualdad y equidad en toda la empresa. Entonces acá nos dan tipsitos, proponer, colaborar, vigilar y verificar. ¿Esto para qué? Porque recuerden lo que hablábamos en la clase anterior del ciclo de Deming, en el PHBA, planear, hacer, verificar y actuar. Entonces, en ese orden de ideas, todas las acciones tienen que ser propositivas, deben generar colaboración o, digamos, que todos los trabajadores estén revisando constantemente estar vigilándolas, los lugares de trabajo, inspeccionando los ambientes laborales, desarrollando actividades en materia de medicina e higiene de salud y seguridad industrial. Recuerden que la higiene es mantener ordenado, limpiar, no tanto la sanitización, sino la higiene es a mantener un lugar limpio para desarrollar alguna actividad sin enfermarse. Y por último dice verificar, y pues como es un organismo de control entre trabajadores y empleadores, más que todo el sistema de salud y de gestión en el trabajo, debe hacer una revisión de cómo están funcionando los procesos de la empresa y de cómo proponer mejoras continuas por si llegó a suceder un accidente, no se vuelva a repetir tal accidente, sino pues, bueno, ni ese ni otro, no vuelva a ocurrir ningún tipo de accidente similar al que ya se presentó. ¿Listo? Bueno, ¿cuáles son las otras funciones del COPAS?
Entonces nos dice aquí, colaborar con todo el sistema de salud, del sistema de gestión de salud y seguridad, promover capacitaciones a todos los trabajadores, pero capacitaciones de salud y seguridad en el trabajo, lo que hacen de las pausas activas, lo que se hace sobre la implementación de una maquinaria, sobre los registros de cómo registrar accidentes, incidentes laborales, todo eso em, se encarga también, son labores de apoyo que genera o que hace el COPAS. ¿Listo? Y algo muy importante que es hacer seguimiento a todos los planes de acción derivados de los accidentes de la empresa. Miren, esto ¿cómo se sabe o cómo se... Ay, caramba. Permítame un segundito, un segundito. Qué pena, un momento, disculpen, un segundito. Ay, qué pena con ustedes, es que como buen niño despistado, borré, boté un vaso de agua aquí en el escritorio del computador. Me tocó salir a correr a recogerlo. Bueno, entonces, continuemos. Qué pena. Entonces hablábamos de las otras funciones del COPAS, que pues también nos hablaban de verificar y colaborar con el sistema de gestión, ¿cierto? Vigilar el desarrollo de las actividades del sistema de salud y seguridad en el trabajo y colaborar cuando se generen accidentes. Es que, ¿qué es lo que sucede? Cuando hay algún accidente en el trabajo o algún accidente laboral, las ARL
generan o hacen una investigación, ¿sí? Ellos investigan qué fue lo que sucedió con el trabajador, qué fue lo que pasó. Entonces, en ese proceso de investigación, van a la empresa, miran todo el proceso, investigan qué fue lo que sucedió en las capacitaciones. ¿Esto por qué? Porque recuerden que cuando hay algún accidente o alguna enfermedad, el ARL es el encargado de pagar, de darle el dinero a los trabajadores o de pagar a los trabajadores, ¿sí? Entonces, em, como el ARL es el que paga, ellos investigan bien, investigan mucho, mucho, mucho qué fue lo que pasó con los accidentes, porque no le pueden entregar el dinero así como hacia los trabajadores. Porque un trabajador dice, ay, no, pues yo me accidenté dentro de la empresa y me tienen que pagar. Muchas veces es el concepto o la idea de las personas. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué la ARL paga o no paga? Porque resulta que, se los voy a dar a un caso de infidencia. Resulta que yo trabajaba en una empresa de hidrocarburos y resulta que había una persona que trabajaba como mecánico en el área de, sí, en mecánica, en la parte mecánica, y trabajaba arreglando unas motobombas. Resulta pues que en el llano, con el calor, con todo eso, pues la persona, el trabajador se quitó las gafas por el calor, estaba cansado del calor y se le empañaban las gafas del mismo sudor. Y resulta que él fue a prender la motobomba y esa misma motobomba, el cordón que tiene un nudo en la punta para hacer prender la motobomba. No sé si ustedes sepan cómo se anteriormente funcionaba o siguen funcionando las manuales porque todavía funcionan igual. Es con un cordón como si fuera de cuerda, como un carrito de cuerda. Entonces, con ese nudo, ese trabajador, el nudo voló y le pegó en el ojo y les prendió la retina del ojo. Básicamente, el trabajador perdió la visión por ese ojo, pero el ARL le dijo que no le pagaba nada porque em, porque él se había quitado los elementos de protección individual, o sea, él se había quitado las gafas y en ese solo procedimiento de quitarse las gafas, el ARL en su investigación, no le pagó más o no le siguió pagando incapacidad. ¿Sí? Entonces, ojo que siempre es muy importante y por eso siempre el ARL tiene que hacer todas las investigaciones pertinentes para determinar si hay algún pago por hacer o no hacer. ¿Listo? ¿Sí me escucharon? Yujú. Sí, Sí, señor. señor. Bueno, reuniones del COPAS. ¿Cuándo se reúnen estas personas? Como mínimo se deben reunir una vez al mes. Estas reuniones deben ser, digámoslo así, reunión realizada, acta también. Todo bajo un acta porque resulta y sucede que ante la ARL, la empresa debe justificar o debe informar si se están haciendo las reuniones pertinentes. En este caso, si llega la ARL también otra vez a investigar y no encuentra esos registros, esa documentación, eso que por ley se obliga a hacer, entonces pues empiezan a cobrar multas. Y hoy en día, mire, si hay alguna cosa que le duela más a la empresa, es pagar, ¿sí o no? Sacar un dinero, pues a uno también, ¿no? Sacar uno de su bolsillo para pagar algo que no se ha comido. Entonces, literalmente, eso es lo que sucede con las multas que genera el ARL al COPAS. ¿Listo? Em, otra cosa, siempre debe estar el quórum completo. Se debe verificar y garantizar que cuando se realicen esas reuniones, estén todas las personas dentro de la empresa. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para garantizar la mayor cantidad de quórum
o que las personas siempre estén, digámoslo así, estén activas, estén en función de generar, de generar qué, sí, de generar o aportar al COPAS, ¿no? De generar toda esa información pertinente que se necesita para salvaguardar la vida de las personas. Bueno, ¿quién me lee las limitaciones, por favor? ¿Nadie? No, no se ven bien. Se ve borroso. ¿Escuchan borroso? Está muy pixelada la imagen. Todavía sigue pixelada. Sí, sí. Ah, caramba, pero hay que será. Bueno, dice Ah, limitaciones del COPAS. No tienen poder sancionatorio, es decir, el COPAS no puede ejecutar o no puede poner multas a los trabajadores o a la empresa, ¿sí? Por eso no, por eso se dice que no tiene poder sancionatorio. No reemplaza el área de salud de seguridad en el trabajo ni el ARL. Fijémonos que estas otras dos, tanto SST y el ARL, son, digámoslo así, son áreas complementarias, pero ninguna reemplaza a la otra. Es decir, la una con la otra se están uniendo para desarrollar una actividad o una labor en específico, pero no son excluyentes una de la otra, ¿sí? Y pues si todas hablan de lo mismo, pues en este orden de ideas deben tener conceptos, decretos, leyes y normas que sean compatibles entre los tres, ¿sí? Y otra cosa muy importante, depende de la voluntad del empleador y para que, digamos, todas las funciones que se crean, que se generan aquí, sean realmente efectivas. ¿Listo? ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, nadie leyó cuáles son los beneficios. Mejora la comunicación entre trabajadores y empleadores. Contribuye a reducir accidentes y enfermedades laborales. Genera confianza en la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Promueve Muy, la cultura de la prevención. sí, casi siempre promoviendo la cultura y generando herramientas o mecanismos para que, digámoslo así, para seguir manteniendo toda la prevención de los trabajadores, toda la salud de los trabajadores. ¿Listo? Y por último, conclusiones del COPAS. ¿Hay alguien que me las pueda leer? el COPAS es un organismo clave en la prevención de riesgos laborales. Garantiza la participación conjunta de empleadores y trabajadores. Su éxito depende del compromiso de todas las partes. Es una herramienta esencial para fortalecer la cultura de la seguridad. Muy bien. Entonces, básicamente es eso. Tiene que ver todas las partes, es necesaria. El COPAS es necesario que esté en todas las áreas dentro de la organización, siempre y cuando, mejor dicho, siempre estar pendiente de todas las situaciones que se puedan presentar dentro de la empresa. Listo, entonces básicamente esto es el COPAS. Entonces, ¿con qué ley fue que se estableció el COPAS, niños? Yujú. ¿Nadie? ¿Nadie sabe? Sí, sí la leímos todos. Bueno, entonces, recuerden que nadie me ha contestado, caramba.
Vamos otra vez a la primera parte. El decreto Con- 614. no, la resolución 2013 del 86. ¿Listo? Ahí es donde se fundamenta o es donde se crea digamos, el COPAS. Y el decreto 1072 lo que hace es que lo regula, pero este está desde el 2015. ¿Sí? Bueno, muy bien para todos. Esta presentación, venga a ver si la puedo enviar de una vez aquí por el WhatsApp para que la tengan. Un segundito. Listo. Ok. Entonces ya el grupo de WhatsApp les acabo de enviar la presentación. ¿Listo? Y vamos a continuar. Un segundito, les dejo de comparar. Preguntas hasta ahí, niños, niñas, más que todo. ¿Todo está comprendido? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Bueno, entonces entramos a otra parte muy importante de la química básica o de los conceptos básicos para salud y seguridad en el trabajo, que nos habla acerca de, a ver, ven que no estoy presentando, acerca de los factores de riesgo. Listo, ¿están viendo mi pantalla? No. No, No, señor. Sí, el señor no. Ah, sí. ¿Cómo hacen estornudar? Ay, mira esos cerditos. Este cerdito. Este cerdito se acostó. Este pobrecito no. Bueno, ¿qué pasó? Que no me abrió aquí. Dios. Bueno. ¿Están viendo mi pantalla? Ay, pero esta no era. Sí, señor. sí, señor. No, me tocó compartir la pantalla completa porque me causó trabajo. Vamos a hablar acerca de los factores de riesgo laboral. ¿Listo? Bueno, entonces en este orden de ideas, ¿qué son los factores de riesgo laboral? ¿Quién me cuenta? Bueno, entonces, están viendo acá
la presentación dice, el riesgo no es una simple posibilidad, se materializa al estar presente en las personas, en los equipos, en los materiales o en el ambiente, como una condición de amenaza real y cotidiana, constituyéndose en el factor real. ¿Sí? También ahí aplica un término que se está utilizando últimamente, que es la entropía. ¿Sí han escuchado ese término? ¿No? No, señor. Bueno, la entropía es un término que se utiliza para describir que todo lo que cae en manos del hombre tiende a desordenarse. Todas las actividades que se crean, que el ser humano interviene en ellas, tienden a desordenarse, ¿cierto? Y como tienden a desordenarse, entonces pues generan más fallas o menos, a veces, ¿cómo decirlo? Como menos control de parte de un externo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque todo tiende a desordenarse. Bueno, estos videos son viejos, 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 pero pues a mí me gustan porque básicamente son muy claros. Miren por acá y me cuentan cómo lo ven. La metodología hiper, identificación de peligros y evaluación de riesgos. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir hiper. Ay, qué pena con ustedes. Se salió. Bueno, y vamos por acá. ¿Qué es lo que está haciendo el muñequito ahí? ¿Qué fue lo que hizo? Bajar como el protector de una cortadora. Sí, muy bien. Básicamente era un riesgo, como les decía, era un riesgo esa cortadora prendida con el protector levantado. Y lo que él hizo no fue quitar la cortadora o llevársela para otro lado o apagarla, sino lo que hizo fue bajar o ponerle el elemento que hace que, que sea menos peligroso. ¿Listo? Eso fue lo que hizo el muñequito azul. Napo se llama. Listo, ¿qué había ahí? Listo, ¿qué fue lo que le hizo a él? ¿Quién me explica? No pasar por debajo de unas cajas, creería que es eso. Sí, sí, básicamente es eso, no pasar por debajo de las cajas. Lo que él hizo, porque si ustedes ven, como la nubecita roja identifica el peligro, ¿cierto? Entonces, si es un peligro grande, pues la nube es más grande. Si es un peligro chiquito, la nube está chiquita. Pero ¿qué es lo que sucede? Ahí hay un peligro claro de aplastamiento donde puede afectar la vida de los trabajadores. Bueno. Mire, si ahí está una nube más pequeña y que se ve un cajón salido y un cajón salido y pues el trabajador, ¿no? Vamos a ver qué hace. ¿Sí se fijan?
tuvo en cuenta absolutamente todos los otros riesgos del peligro de la silla, perdón, de la estiba levantada, de todo esto, y no tuvo en cuenta una cáscara de naranja. ¿Esto hace referencia a qué? Hace referencia a que a veces las cosas más pequeñitas son las que tienen relevancia en cuanto a un accidente, ¿sí? Entonces siempre hay que tener en cuenta, siempre hay que tener presente eh, todo, hasta las cosas más pequeñas. ¿Listo? ¿Qué estaba haciendo ahí? Fíjense lo que él estaba haciendo era que estaba midiendo el riesgo, ¿sí? Estaba para evaluarlo. Mide el riesgo y evalúa si es muy grande o es muy pequeño. Se supone que el riesgo es grande, pero él va a tomar el riesgo. Pero mejor no. Identifica lo que conoces. Entonces ahí evaluó el riesgo, ahí ya se puso el elemento de protección y pues ahí ya mitigó el riesgo o básicamente no lo eliminó, pero lo que hizo fue controlarlo, ¿sí? Tapando la caneca. ¿Sí ven? Entonces, básicamente de eso se trata, de eliminar o de mitigar los diferentes riesgos que se puedan presentar en una empresa. Bueno, queda el último videito. Ah, no, creo que queda uno. Listo. Básicamente eso ya son propagandas. Bueno, entonces, ¿qué es una fuente? ¿Qué es una fuente de riesgos o de peligros? Ahí dice quien lee.
Condición que genera el peligro. Correcto. Es que mire, una fuente es donde se puede generar un peligro. Es decir, un piso húmedo, un piso resbaloso, es una fuente porque pueden suceder a partir de ese elemento, pueden generarse muchísimos, ¿cómo decirlo? Como, sí, muchísimos peligros, muchísimos riesgos. Entonces, por eso se habla que una fuente es una condición. Eh, por ejemplo, cuando estamos en la casa y trapeamos el piso de la casa que queda húmedo, se convierte en una potencial fuente de riesgo o en una condición insegura mm, porque pues se pueden haber muchas resbaladas, la fuente se puede resbalar, ¿listo? Por lo húmedo. ¿Qué es un peligro? ¿Quién me lee la definición de peligro? ¿Nadie? ¿O también se ve pixelado? Fuente o situación potencial de daño en términos de lesiones o efectos negativos para la salud de las personas. Daños a la propiedad, daños al entorno del lugar de trabajo o una combinación de estos. Listo, mira tres primeras palabras de ahí que dice fuente o situación potencial de daño. Sí, es una situación. Ya no hablamos de un objeto como lo puede ser una fuente. El peligro ya es una situación. ¿Listo? Bueno. Entonces, como les decía, las fuentes son los elementos físicos, pero los peligros son situaciones. A veces el peligro puede ser una falta de capacitación, ¿sí? Una sola falta de capacitación se convierte en un peligro porque la persona está haciendo una actividad sin el respectivo, no sé, elemento, conocimiento para realizarla. Como les hablaba en la clase anterior, recuerden que también pueden ser por falta de conocimiento. Y ahora vamos a la parte del riesgo. Ahora vamos desde lo más a lo menos. ¿Qué sería un riesgo? ¿Quién me lee esta diapositiva? Riesgo, probabilidad de que ocurra un evento que pueda generar lesiones a las personas, daños a la propiedad y alteraciones del medio ambiente. ¿Y qué es una probabilidad? ¿Qué sería una probabilidad? Ah, bueno. Bueno, entonces fíjense, vuelvo y digo, empezamos desde lo más grande hasta lo más chiquito. Anteriormente se hablaba, por ejemplo, de los cinco por qué, por qué, por qué, por qué. Esa es como una técnica para hallar problemas en producción. Entonces, resulta que la probabilidad que es la oportunidad de que algo ocurra, la posibilidad de que suceda un evento vuelvo y digo, las probabilidades, como son datos estadísticos, se pueden leer, se pueden identificar. ¿Sí? Así es como, digámoslo así, cuando nosotros nos tocaba ver álgebra, nos tocaba ver, sí, sí, que veíamos probabilidades. Entonces las probabilidades es eso, cálculo cálculo probabilístico, estadística, todo, digamos, toda esta parte matemática nos hablaba de las probabilidades. Y básicamente uno que que miden las probabilidades, la posibilidad de que algo ocurra, qué tanto puede suceder. Por ejemplo, hay posibilidades de que llueva esta noche en Tenjo, ¿sí o no? Sí, porque todo el día ha estado lloviendo. Ok, y si eso en un porcentaje, ¿cómo llamaríamos a eso? ¿O qué porcentaje le daríamos? Entonces ustedes me van a decir, hay riesgo de lluvia en un 99%. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un Es riesgo. probable que llueva.
Correcto, que hay un riesgo bastante alto de que exista la lluvia, de que llueva, ¿sí? Esa es una probabilidad alta. Cuando dice, no, hay probabilidades en este momento en mi casa de que llueva en un 3%, en un 2%. ¿Qué quiere decir eso? Que muy seguramente la probabilidad no es casi nula. Mejor dicho, podemos decir que no va a llover porque las probabilidades son muy poquitas. Entonces, básicamente eso, niños. Entonces, si quieren, dejamos hasta aquí para no aburrirlos tanto. Ya son las 5 de la tarde, donde analizamos los factores de riesgos. Es un riesgo, una situación de que algo ocurra. Identificamos los peligros, qué es un peligro, qué es un riesgo, qué es una probabilidad y cuáles. Y vamos a ver para la próxima clase cuáles son los factores de riesgo físicos, químicos y biológicos o los diferentes factores de riesgo, porque hay más que, digámoslo así, que afectan directamente a las personas. ¿Listo? Preguntas, quejas, sugerencias, reclamos. Ah, asistencia. Gracias por acordarme. Es que estos muchachos son tan pilos, caramba. Parece que tuvieran sueños. Sueño. Pero el que tiene sueños soy yo. Ah, ¿qué hice? Descartar. Yo sí pido disculpas, profe, pero es que estoy trabajando y estoy escuchando la clase. No te preocupes. Pues la idea es ver el video. Les acabo de compartir por el grupo de WhatsApp la asistencia para que por favor la diligencien y nos vemos nuestra próxima clase, que sería ¿cuándo? El martes. El martes a las 6. el martes también de 3 a 5, ¿cierto? Sí, señor. ¿O a qué horas es? De 6 a 8. ¿El martes es de 6 a 8? Bueno, tengo que revisar el Sí, horario porque señor. no lo tengo claro. ¿Listo? Bueno, entonces, feliz noche, que estén muy bien y nos Igualmente. vemos la Gracias, profe, próxima clase. igualmente. Bueno, que Gracias, les buena rinda. tarde. Hasta Gracias, luego. chao. Chao.